más ligera, no más que más ligera, más barata. Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros este día tan importante en la presentación del libro ¿Cómo nos arreglamos?, el testimonial del primer fiscal anticorrupción del país, el señor Ernesto Canales Santos. Quiero agradecer a los presentadores que de verdad estamos muy contentos, lo digo porque somos amigos todos, que nos acompañen el día de hoy, que está con nosotros. Para ustedes un regiomontano muy importante, un periodista que acaba de ganar un premio Ariel, tengo que decirlo, por su trabajo como documentalista, el señor Diego Enrique Osorno. También nos acompaña un gran amigo, José Buendía. Él es columnista en Excelsior, el periódico Excelsior, y además tiene un programa de televisión recomendado a todos ustedes, que es Opiniones Encontradas, que lo pueden encontrar en Imagen Televisión en el 127 de Sky. Gracias, Pepe, por estar aquí. Y pido a Diego Enrique Osorno que nos diga sus impresiones, sus comentarios de este libro. Pues muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias, don Ernesto, por invitarme a este momento que creo que es un momento importante. Estamos ante un testimonio muy valioso realmente de lo que ha ocurrido no solo en nuestra ciudad, en nuestro estado, sino pues en el mundo en los últimos años. Esta decisión desde el poder de luchar contra la corrupción, que aquí la vimos encarnada en Nuevo León, en México, en esta región del mundo, América Latina, a través de la figura de don Ernesto. Agradezco mucho que su testimonio se haya convertido en un libro interesante, en un libro inédito, en un libro también que ofrece salidas, que deja preguntas al lector. No estamos ante un testimonio lleno de verborrea, no estamos ante un testimonio lleno de frivolidades, no estamos ante un testimonio genérico. O sea, sinceramente, este trabajo que hizo don Ernesto Canales es ejemplar. Y es ejemplar porque difícilmente se reúnen en una persona la cantidad de factores que se reunieron en el caso de Ernesto Canales para poder vivir esto que nos cuenta en este libro. Como algunos de ustedes sabrán, Ernesto Canales es uno de los abogados más prestigiados de la ciudad. A lo largo pues, de muchos años, él se dedicó a trabajar para la iniciativa privada principalmente, dirigiendo o llevando muchos casos de litigio en México y en otras partes del mundo, y su trayectoria en la iniciativa privada se fue combinando en algún momento también con una trayectoria como activista, uno de los primeros activistas ciudadanos. Ahora que está muy de moda la palabra esta de activista ciudadano, pues fue don Ernesto Canales en los años 90, a través de una fundación como la Fundación Renace, donde se llevaron a cabo una serie de apoyos para mejorar la procuración de la justicia en Nuevo León. El caso más emblemático, que hasta el día de hoy todo el mundo seguramente conoce, es el de aquella persona que fue detenida y encarcelada por haberse robado unos kilos de barbacoa. Pues bueno, fue don Ernesto Canales y su fundación quienes exhibieron este caso y quienes lograron sacarlo de ese injusto encarcelamiento. Entonces, además del trabajo en Renace, don Ernesto fue un impulsor de los juicios orales, un sistema pues que lleva unos cuantos años apenas instalándose en México, que quizá le falta cuajar más, pero que ya es una realidad, que parecía hace 15 años difícil o casi imposible de implementar en un país como el nuestro. Don Ernesto fue sin duda uno de los pioneros, utilizando, por cierto, diversos medios, no solo el trabajo de acercamiento con las autoridades, con los presidentes Fox y Calderón, sino también con legisladores, y usando también
la plataforma audiovisual con documentales como Presunto Culpable, un documental muy exitoso que él produjo también para tratar de impulsar este sistema de juicios orales. Y parecía que ya don Ernesto pues había contribuido y vaya en buena medida al sistema o a la justicia en el país, pero en medio de esta euforia que se da en 2015 aquí en Nuevo León, con el triunfo de un gobernador independiente como Jaime Rodríguez Calderón, yo recuerdo, pues sinceramente no estar muy entusiasmado con esto, pero al momento en el que me entero que la Fiscalía Anticorrupción o el sistema anticorrupción o la instancia anticorrupción que se iba a crear en medio de ese gobierno independiente iba a estar a cargo del señor Ernesto Canales, me llamó mucho la atención. Me llamó la atención porque, como lo decía, se trataba de un hombre que nunca había estado en la función pública, que a sus 75 años de edad pues tenía ya una reputación, una prosperidad que en buena medida iba a arriesgar al momento de meterse a un terreno tan farragoso como es el de la política, un terreno sucio, y finalmente lo hizo, y ese recorrido hasta pocos meses, hasta ahora que Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y que también en el Congreso ha habido algunos cambios en el sistema anticorrupción, nos va siendo relatado de una forma sumamente interesante, se los digo de verdad. No van a leer un libro academicoide, ni van a leer un libro superficial. O sea, primero conocemos al personaje, lo vamos entendiendo, sus causas, por qué, a pesar de estar en esa plenitud, decide meterse pues a un fango, a un terreno muy farragoso como es el de la política y más el de la lucha contra la corrupción. Vamos viendo también sus motivaciones, vamos encontrando sus enemigos externos, que pues, son obvios, los medios de comunicación que estaban ligados con el gobierno anterior, los diputados, el Poder Judicial, el presidente y la PGR, y también los enemigos internos, ¿no? Otros secretarios del gobierno de Rodríguez Calderón que no quieren que se combata de verdad la corrupción. En la Procuraduría también hay una burocracia. Entonces vamos conociendo de la mano del testimonio de don Ernesto pues una serie de cosas que ni siquiera nos imaginamos sobre nuestro sistema de justicia, hasta llegar a un momento muy difícil y una serie de conclusiones muy radicales, muy radicales. Yo creo que don Ernesto nos platicará también una de las conclusiones del libro más a nivel país, esta propuesta de aplicar el criterio de oportunidad para resolver el armatoste o la losa de corrupción tan grande que tenemos en el país y ahora con el nuevo gobierno. Otras conclusiones también muy contundentes como el fracaso que anuncia ya don Ernesto del Sistema Nacional Anticorrupción que se ha venido diseñando y que se ha considerado que va a ser la panacea para resolver esto. El del libro que estamos comentando aquí nos da una serie de elementos para entender que eso no va a ser la solución, que va a ser otro problema. Y bueno, me parece sin duda un trabajo que reúne todas estas características que les decía al principio, pero que creo que la principal virtud que tiene el testimonio y por lo que es tan poderoso o lo que es tan interesante es que es un testimonio honesto. O sea, don Ernesto no regatea, no se cuida en el sentido de ser políticamente correcto. Él está tratando de contar de la mejor manera posible la experiencia que vivió en las cloacas de la Procuración de Justicia de este estado. Y la perspectiva de él es una perspectiva sumamente interesante por todos los antecedentes que ya les había comentado, por ser alguien que no había estado en la función pública, por ser alguien que venía de la iniciativa privada y que venía también del mundo de la sociedad civil. Entonces, su experiencia es única. Yo creo sinceramente que este libro se puede leer ahorita con mucho interés, pero que también será uno de los libros que quedarán en la memoria histórica de nuestro estado. Será uno de los libros también que creo que le haga honor a una figura, a mí me parece muy grande, como la de don Ernesto Canales, en cuanto a sus aportaciones para la construcción de este estado. Y pues muchas gracias, don Ernesto. Yo tengo algunas preguntas, algunos más comentarios, pero me gustaría que vayamos pasando la pelota para que todos tengamos aquí oportunidad de escucharlo y de comentar con usted. Gracias, sinceramente.
Pues buenas tardes a todos, muchas gracias Ernesto Canales por la invitación. Yo debo de comenzar recordando que yo no conocí a Ernesto Canales en la parte de abogado, lo conocí justo cuando estaba en la sociedad civil tratando de empujar los juicios orales y la reforma penal. Y luego me ha tocado conocer buena parte de la historia del tiempo que duró su gestión como fiscal anticorrupción aquí en Nuevo León. Nos vimos varias veces en México y me tocó poder dar seguimiento a esa experiencia en muchos sentidos inédita en un país que paradójicamente sufre un problema grave, muy grave, de corrupción. Me tocó verlo en los momentos difíciles, cuando las cosas no estaban saliendo bien, también en buenos momentos cuando parecía que podían abrirse, que podían mejorar. Y la verdad es que tenía como un mapa o un rompecabezas que la lectura del libro me permitió integrar y entender mucho mejor. Al mismo tiempo que desconcertarme un poco, aunque suene, digamos, contradictorio. La verdad es que es un libro que cuando lo empecé a leer y me metí en él, no estaba exactamente seguro si era el testimonio de un fiscal o si era una especie de película de Netflix. Me acuerdo, por ejemplo, de El Mecanismo, no sé si ustedes han visto esa serie, una serie brasileña sobre la operación Lava Jato de corrupción en Brasil, que permitió poner a prácticamente toda la clase política, comenzando por el expresidente Lula, en la cárcel. Desafortunadamente, nosotros en ninguno de los esfuerzos que hemos realizado, ni locales ni nacionales, contra la corrupción, hemos llegado a ese nivel. Pero en cualquier caso, me parece que hay que subrayar la experiencia de la Fiscalía de Monterrey, repito, porque a pesar de no haber alcanzado quizá el objetivo o buenas partes de los objetivos que se había propuesto en términos de la promesa que el Bronco hizo en la campaña de 2015 de meter a la cárcel a Medina, hay una serie de resultados que me parece que no solo no son desdeñables, sino que en muchos sentidos pueden incluso ser más importantes en el largo plazo que no haber conseguido ese objetivo. El primero me parece lograr sentar precedentes. El trabajo de la Fiscalía, y es uno de los objetivos que ahora entiendo motivaron que entrara a trabajar y asumir ese cargo, como señalaba Diego, en un momento en que pues no lo necesitaba, era para establecer precedentes. Establecer precedentes que nos ayuden a entender, más allá de las frases sobadas sobre la corrupción, sobre nuestra naturaleza, sobre si la cultura, sobre si por qué no. A ver, ¿cuáles son en la práctica, en los hechos, los mecanismos que permiten que en este país se cobije la corrupción? Ese objetivo me parece que se logra. Nos ayuda a entender mucho mejor que antes cómo es que se articulan las relaciones, las leyes, las voluntades para permitir, como titula uno de sus capítulos, arreglarnos. ¿Qué es lo que sostiene y qué es lo que permite que nos podamos arreglar? Es un mecanismo complicado, es un mecanismo complejo que privilegia, por supuesto, la cultura de la procuración de justicia formal, no real, en la que el sistema, en buena medida, se articula como una serie de salvaguardas para proteger y obstruir a la propia justicia en beneficio de la propia autoridad
y, en buena medida, de los que sean capaces de negociarla, es decir, los que tengan dinero. Así está construida. El mecanismo echa mano de muchos elementos para poder proteger a la propia autoridad. Entre ellos los enumera y me parece que son exhaustivos. La ley de amparo. Se pregunta cómo es posible que en este país la autoridad no pueda citar, a declarar a un presunto persona que cometió un delito. Se puede detener el proceso. El acceso a la información, las salvaguardas del secreto bancario, la salvaguarda de la falta de atribuciones para conseguir la información fiscal. Ahí hay otro dique importante que mantiene fuera del ojo público y de la mano de la justicia la posibilidad de investigación. El exceso sigilio de los propios funcionarios públicos incapaces de denunciar actos de corrupción dentro de sus propias áreas de trabajo o de sus superiores, entre otras razones, no porque les falte inteligencia, evidentemente, sino por un complejo sistema de sanciones y de represión interna y, por supuesto, también de falta de provisiones legales que permitan que aquel que se atreve a denunciar no sea castigado, sino al contrario, cuidado y protegido por la justicia. La confianza, o dicho de otra manera, la enorme desconfianza que todos los ciudadanos sentimos hacia el sistema de justicia se convierte también en uno de los grandes alicientes para el manejo formal, incapaz de ir al fondo de los problemas, y en los que, si algo es difícil, es probar cualquier delito, porque el formalismo de la propia justicia, como señala Ernesto en su libro, lo que nos pide es tener que alcanzar para probar la comisión de un delito un tema como el dolo, que es un asunto realmente difícil de poder probar. Creo que dicho esto, lo que me gustaría destacar es en ese sentido lo que desde mi punto de vista constituye el valor de este libro. Me parece que el testimonio de el primer fiscal anticorrupción de Nuevo León es una buena radiografía de la atrofia de la justicia desde la experiencia directa de un fiscal encargado de perseguirla. La verdad es que me pongo a tratar de recordar algún caso de algún fiscal que haya terminado su encargo y revelado los enormes obstáculos que encontró para poder cumplir su tarea, y la verdad es que no lo recuerdo. Me viene a la mente incluso hasta contraejemplos como la despedida de Raúl Cervantes de la PGR, diciendo que ya venía la bomba de Odebrecht, y resultó que se esfumó a los pocos días y nadie ha vuelto a saber del caso. Me parece que esta radiografía, el valor que tiene es que parte de una primera constatación sobre la cual tenemos que edificar cualquier iniciativa, incluso las que están en marcha hacia adelante, y tiene que ver, no es poco revelador, con la absoluta ausencia de políticas anticorrupción en la historia reciente de nuestro país. No hemos tenido una política de Estado realmente capaz de llamarse de ese nombre, dirigida a combatir la corrupción, más allá de eslogans de campaña que conocemos, ustedes recordarán, desde el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando se hablaba de la renovación moral, y así sucesivamente, sexenio tras sexenio, pero sin que eso haya aterrizado o se haya materializado
en una política de Estado para enfrentar este fenómeno. Creo que justo la ausencia de esa política lo que subraya es la existencia o la utilización de la justicia como un sistema, lo decía al inicio de mi intervención, como un sistema de protecciones, no a favor del ciudadano, sino a favor de la autoridad. Creo que en el fondo, el gran mal de nuestro sistema de justicia que revela puntualmente el libro de Ernesto tiene que ver con que el centro de gravitación de la preocupación de todos los elementos articulados en la Procuración de Justicia, desde el Ministerio Público hasta los jueces, están orientados a responder a las expectativas de sus propias autoridades, de quienes están o donde se ubica su subordinación, olvidando que el sentido de su trabajo está así de simple en los ciudadanos, en la gente que va a pedir impartición de justicia. Un segundo valor que quiero destacar de esta obra es que con palabras llanas y con explicaciones claras abre un nuevo hueco a la esperanza al mostrarnos que la justicia sí puede ser de otra manera, que no es un destino ineluctable el que vivimos en este país, como en muchos otros en los que la justicia no es ni pronta ni expedita y por tanto no es ni justicia, que sí hay manera de cambiarla y de transformarla y que posiblemente es el pendiente más grande que tenemos en los próximos años. Y el tercer valor, un poco resumiendo los anteriores, es que hace una buena catalogación de dónde están, como me refería anteriormente, esos mecanismos que están permitiendo el gran mal que hoy quizás sea una de las fuentes fundamentales de la destrucción del tejido social y de la crisis de violencia que vivimos en el país y que se llama impunidad. ¿Qué es en buena medida lo que cobija la impunidad? El funcionamiento formal de leyes diseñadas y aplicadas para obstruir la justicia. Ese es el tema de fondo. Nuestro sistema fue diseñado para obstruir a la propia justicia. Estos son tres de los asuntos que me parece son centrales en el libro y sin duda se van a tener que proyectar en discusiones hoy a nivel nacional como el Sistema Nacional Anticorrupción. Me consta que desde que se puso en marcha el sistema, Ernesto fue de sus pocos opositores, sobre todo en un punto que no era muy redituable, que era cuestionar el que el fiscal que fuera nombrado de ese sistema no fuera autónomo del Poder Ejecutivo. Defendía el modelo de Nuevo León, en el que había una designación por parte del gobernador, aunque la Fiscalía gozara de autonomía de gestión. Fue una posición valiente porque el consenso en un país en el que, como decía hace un momento, las leyes parecen haber estado hechas para obstruir la justicia, estaba más bien del otro lado sobre la necesidad de que hubiera un fiscal autónomo, porque si no, nada de lo demás podría modificarse. El libro nos enseña que no se trata en efecto solamente del tema de quién ocupa la fiscalía, sino cómo
se va desmontando el mecanismo mucho más complejo que la voluntad de una persona, de lo que pueda hacer un particular, de las buenas intenciones, incluso de lo decente que pueda ser quien ocupe el cargo para enfrentar la problemática de la corrupción. Me quedo también en esta introducción y comparto, abrimos para que pueda haber discusión y puntos de vista. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Pepe. Pedimos al señor Ernesto Canales, autor del libro, que ahora sí nos cuente cómo surge toda esta aventura. Gracias por estar aquí presentes. Realmente aprecio su interés en el tema. ¿No? A ver, te voy a hacer. Bueno, ¿sí? Gracias por estar aquí presentes. Aprecio su interés en el tema y agradezco aquí a mis dos grandes presentadores el que hayan estado dispuestos a acompañarme en este acto. Mi tema es que es un libro que no podía dejar de escribir. ¿Cómo hubiera podido dejar de escribir este testimonio viendo que se desmoronaban en mis manos las posibilidades de llevar a juicio a los que ilegalmente se habían beneficiado del patrimonio del Estado? ¿Cómo no describir sobre la impunidad que significa que los diputados se adjudiquen la facultad de sancionar los delitos de corrupción? No podía no dejar constancia de la pérdida de tiempo para el país que ha significado el que la discusión sobre el combate a la corrupción se centrara en quién iba a designar al fiscal anticorrupción y no con qué herramientas lo iba a hacer. ¿Cómo no dar testimonio que mientras el país discutía quién debiera ser el dedo ungidor del fiscal anticorrupción, no se ejercitaran acciones penales contra los que se habían enriquecido a costa del patrimonio público? Me parecía inadmisible dejar pasar la declaración del presidente Peña de que la corrupción es un fenómeno natural, como justificante no solo para no combatirla y castigarla, sino para beneficiarse de ella, como el caso de la Casa Blanca. ¿Cómo no dejar constancia escrita que desde mi puesto como fiscal anticorrupción comprobé que los diputados locales no estaban interesados en combatir la corrupción en el Estado, sino cubrir a sus correligionarios de los delitos de fraude público que habían cometido? No podía no poner por escrito que la justicia federal liberaba a Rodrigo Medina de la cárcel que le había impuesto un juez local, mediante un amparo que utilizaba el falso razonamiento de que a Medina lo cubría una suspensión otorgada antes de que le fuera decretada la cárcel. No era una alternativa con la cual yo pudiera vivir en paz el dejar pasar la pretensión de no responsabilidad de Medina en el otorgamiento de las exenciones fiscales a KIA que excedían a los autorizados por ley, con el pretexto que había firmado el convenio entre el Estado y la empresa como testigo de honor y no como gobernador. ¿Cómo no escribir un documento al público en el que señalara la red de complicidades que se daban entre diferentes funcionarios de las esferas federales y locales para defraudar impunemente al erario público? ¿Cómo no documentar
que para que pueda haber una eficiente persecución de los delitos de corrupción, se requiere modificar la ley de amparo, el secreto bancario y fiscal, así como capacitar y equipar a policías en actividades de investigación y, muy importante, convencer a jueces que los nuevos poderes de los juicios orales les representa la oportunidad para desligarse de lealtades que nublan su función de imponer justicia en beneficio de toda la sociedad. Bien dicen que en la presentación de un libro el autor no debe relatar de más su contenido, por lo que ya no continuaré refiriéndome otras razones por las que me fue imposible no escribir este testimonio. Pero, ¿qué espero de este libro? ¿Por qué lo llevé a Random House? ¿Por qué le llevé a Random House el manuscrito para su publicación? Mi propósito es que la sociedad conozca de manera amplia, tan amplia como sea posible, los obstáculos que hay que superar para que el país pueda contar con un sistema eficiente de perseguir a los corruptos, que termine con la impunidad en este tema que tanto daño hace a México. La reforma de los juicios orales en materia penal se consiguió porque los políticos se convencieron que la sociedad demandaba un sistema penal que fuera creíble, confiable, por lo que por unanimidad en el Congreso se aprobó el cambio de juicios formales, escritos y cerrados a los abiertos, públicos y en los que el fondo prevalece sobre la forma. Los juicios orales no nacieron desde la estructura del poder político. Fue una demanda ciudadana, trabajada por cientos, literalmente, de individuos y organizaciones sociales que impulsaron por muchos años la reforma desde muy diferentes trincheras y que tuvieron como catalizador y medio de difusión masiva al documental Presunto Culpable. Mi libro, ¿Cómo nos arreglamos?, pretende apelar no solo a la forma como generalmente empieza a gestarse un acto de corrupción, sino también quiere referir al escenario mayor de la sociedad entera, con el cómo nosotros como país arreglamos esta lacra para nuestro crecimiento, que es el rampante e impune saqueo de los recursos públicos. México necesita una política pública, ya lo decía Bañer, que acabe con la corrupción. Mi testimonio es un paso dirigido a la sociedad con el fin de que contribuya a estructurar esa política pública. Muchas gracias. Muchas gracias. Abrimos un espacio de preguntas y respuestas. Nos gustaría este diálogo con el fiscal anticorrupción. ¿Quién nos dice? ¿Quiere venir acá? ¿Puede venir? Aquí tengo. Gracias. Muy concreto, licenciado Canales. Dice en su libro que usted no contó con el apoyo de la sociedad civil. Si en Nuevo León hay tantas organizaciones que critican la corrupción y la impunidad, todo el mundo opina en las redes sociales de la corrupción y lo critican, ¿a qué atribuye usted que no tuvo tanto apoyo de la sociedad civil para su trabajo? Sí, mi trabajo coincidió con el debate nacional sobre el sistema nacional de corrupción. Y ese debate, como comentaba, se centró en que el fiscal, fuera quien fuera, debería ser autónomo, independiente, para que tuviera capacidad de poder investigar los actos de corrupción del gobierno en turno. Es una idea valiosa en sí. Ciertamente
la dependencia en el pasado de la PGR al presidente de la República se ha constituido en una manera de dirigir la justicia hacia los fines presidenciales y no de la sociedad. Pero fue tal el desgaste que tuvo este tema que la sociedad civil se volcó a apoyarlo, se nubló y, como decía, se olvidó de que tan importante era quién lo designaba como con qué facultades se le designaba, con qué herramientas iba a contar para poder perseguir la corrupción. Estos dos puntos no estuvieron en la discusión abierta y no fueron percibidos por la organización civil como elementos importantes. Se centraron en que fuera un fiscal independiente. Muy bien. El resultado concreto es que el Congreso ahora tiene la facultad de designar al fiscal anticorrupción, pero el Congreso es un cuerpo más politizado, por definición, que el Ejecutivo. En el Congreso están representados los partidos políticos y, en consecuencia, la designación del fiscal se convierte en un asunto de tipo político, no en un asunto de gobernabilidad, como lo es o lo ha sido cuando el gobernador lo detiene. Yo, en mi nombramiento, o para que yo estuviera de acuerdo en aceptar el puesto, puse como condición que la subprocuraduría que se creaba al efecto, no se podía modificar la ley de la Procuraduría porque el Congreso no estaba de acuerdo con el gobernador. Habían sido unas elecciones muy peleadas entre los dos grupos, pero sí puse que fuera la subprocuraduría una entidad con independencia de gestión. Sí, reconozco la importancia de la independencia, pero no es el único tema. Puedo comentar nada más en este sentido, como lector, es muy interesante cuando uno está revisando el libro y vas de la mano de la experiencia que está teniendo el fiscal desde que llega, que encuentra pues una burocracia que difícilmente ayuda para poder investigar estos casos. Y en su primer confrontación con los diputados, queda claro que el Poder Legislativo, por lo menos en este caso, no va a ser un poder que apoye la lucha contra la corrupción, sino más bien va a ser un dique. ¿Y por qué? Pues como lo dice don Ernesto, porque el PRI y el PAN controlaban el Congreso el trienio pasado, y entonces lo que se dedican a hacer a lo largo de la gestión de esta Fiscalía Anticorrupción es a sabotear sistemáticamente y a incluso desaparecer la Fiscalía Anticorrupción y crear una nueva, invocando este Sistema Nacional Anticorrupción, en la que el titular depende de un fiscal general que viene del Poder Judicial, de lo peor del Poder Judicial. O sea, el capo del Poder Judicial es nombrado hoy en día fiscal general independiente, pero ese fiscal general tiene independiente pues lo que don Ernesto tendrá de priista, o sea, nada, absolutamente. Creo que el Sistema Nacional se volvió un espejismo que canalizó mucha de esta energía crítica que tú mencionas de la sociedad civil, de las redes sociales, y por eso este libro me parece tan importante, tan provocador, porque esta es una de dos ideas que me parecen desmitificadoras y por eso yo decía en mi intervención que celebraba la honestidad de alguien como don Ernesto, de decir, hey, está bien que el sistema ayuda, pero eso no va a solucionar los problemas de fondo. Él pudo haber seguido con la corriente y esperar a que el tiempo le diera la razón. Él se está adelantando. Él no quiere que pasen 4 o 5 años para que digamos, pues sí, tenía razón el fiscal de Nuevo León con esta idea. Lo está diciendo de una vez para que quede constancia, y eso a mí me parece pues que nos debería llamar a periodistas, a miembros de la sociedad civil, a tratar de poner más atención a este sistema para que no nos esperemos unos años más hasta que se implemente y nos defraude una vez más este mecanismo. ¿Alguien más?
tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Licenciado Canales, le hago la pregunta y es, ¿qué lo motivó a usted a asumir este reto de fiscal del Estado? Le hago la pregunta porque en la exposición que hace de su libro, me parece que con su trayectoria, con su conocimiento como abogado, era previsible que se iba a encontrar todos esos obstáculos y todos esos hechos que usted narra en su libro. Es decir, era muy evidente que no iba a contar con el apoyo del gobernador, de legisladores, que se iba a enfrentar a una procuraduría completamente corrupta, jueces terriblemente corruptos, es decir, que se iba a empantanar, ¿no? Que parece en los hechos que era una especie de misión suicida. Y estas son palabras mías, no son suyas. Deja la impresión, son palabras mías, que en el fondo sabía que no iba a cumplir el cometido para el cual fue constituido la Fiscalía y su puesto. Son palabras mías. Sí. Entonces, por eso regreso a la pregunta. ¿Qué lo hizo asumir este cargo? Probablemente la principal razón fue el tener la oportunidad desde el poder implementar los juicios orales en un campo como la corrupción. Los juicios orales estaban en una etapa o están en una etapa de temprana implementación en el país y se requiere de mucho cuidado de que no se arrastre la implementación con todas las fallas y los defectos del pasado. No por una nueva ley, una varita mágica va a cambiar el escenario completo en donde se realizan estos juicios orales. Entonces sí me interesaba mucho como activista social tener la oportunidad de encabezar la implementación de los juicios orales desde el poder en la materia de actos de corrupción. Ahora, no escucho. No escucho, necesitas un micrófono. ¿Le tocó encabezar algún proceso bajo este esquema oral? O cuando menos contra Claro. el de Rodrigo Medina, ¿fue un proceso oral? Claro, por supuesto. Fueron 40 procesos orales los que seguimos. Ese es mi siguiente punto. Yo no considero que no cumplí con la misión que yo mismo me impuse o que se esperaba de mí. Yo pude demostrar, bueno, con la ayuda, por supuesto, de mi equipo, que con lo que, como lo digo en el libro, con lo que había de cenar en el refrigerador, hicimos la cena. Es decir, con el sistema actual pudimos maniobrarlo de tal manera que logramos primero, sí meter a Medina a la cárcel, sí se cumplió esa vez de campaña. Que lo haya sacado la autoridad federal está fuera de las competencias de nosotros. No es algo que vaya a trabajar en mi contra porque no soy competente para ello. No competente de competencia jurídica, sino de jurisdiccional. Entonces, yo pienso, por supuesto, soy parte de lo mismo, pero el grupo que se pudo crear en la Fiscalía, en la Subprocuraduría de la Fiscalía Anticorrupción, de profesionales del derecho, demostró al país que se pueden llevar a cabo investigaciones en más de 150 casos y juicios penales a más de 40 funcionarios públicos, incluyendo al gobernador. También me muestro satisfecho de que sí
pude estar atento al desarrollo de la implementación del nuevo sistema y sí pude participar en realizar los planteamientos correctos para el nuevo sistema. Por ejemplo, el relato nomás un caso. En las primeras los citatorios a Medina no lo cumplió porque venía con un amparo que lo protegía de escuchar cargos. Es una barbaridad jurídica, es un exceso del amparo el que le impida al Estado imputar cargos, es llevarlo a un nivel absurdo. Bueno, se dio esa situación, no se presentó, combatimos el amparo y ganamos el amparo. Yo creo que ahorita ya no hay en el país un juez que se atreva a dar una suspensión para alguien que es citado a escuchar cargos. Son precedentes que van quedando y que son muy importantes al inicio de la práctica de un nuevo sistema. Refiero otro caso así muy rápido, y es la situación esa del funcionario: yo no soy culpable porque no firmé el convenio. Ya no creo que haya un acusado que vaya a utilizar ese elemento, porque la manera como le contestó el juez de control al abogado de Medina con ese argumento fue devastadora y quedó en los anales de la judicatura. Básicamente decir, no se trata de una verdad formal, sino de fondo. Si Medina firmó como testigo de honor, se hizo conocimiento de ese convenio. ¿Y se hizo conocimiento de qué? ¿Como qué? Como gobernador. Entonces no hace sentido una defensa de ese tipo. Repito, creo que en adelante no se va a usar. Hay un tercer precedente que ya me gusta señalar porque es muy importante: el que yo no soy responsable de lo que hagan mis subordinados. Tampoco se va a poder usar de una manera tan amplia y general. Sí. Tú eres responsable de lo que se hagan los subordinados porque lo hicieron con tu conocimiento.